Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa del canal. Hoy me gustaría seguir con el estudio del Apocalipsis. Vamos a seguir con el estudio del capítulo 4. Nos tocaría hoy, que es la adoración celestial. Vamos a leer y después analizamos y reflexionamos sobre los diferentes pasajes. La adoración celestial. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bueno, creo que el título que le pusieron aquí en la versión Reina Valera sintetiza perfectamente bien el sujeto, ¿no? De qué se trata este capítulo. Si yo tuviera que agregar, además de la adoración celestial, diría que también nos habla de la gloria de Dios, ¿no? De sus atributos, de su majestuosidad, que realmente creo que las palabras se quedan cortas para poder describir toda esa gloria, esa magnificencia que tuvo la oportunidad Juan de ver, ¿no? En el Espíritu. Entonces creo que ese es el tema central del capítulo 4 del Apocalipsis. Pero claro que también podemos tener otras enseñanzas podemos sacar de este capítulo, y sobre todo también me gustaría enseñanza de lo que no es, porque hay mucha confusión con este capítulo, sobre todo entre aquellos que son dispensacionalistas. Y he visto varios pastores, muchos, que salen de escuelas dispensacionalistas, evidentemente, o parecidas, o que por lo menos abrevan un poco del dispensacionalismo, y dicen, por ejemplo, que Apocalipsis 4, versículo 1, es el arrebatamiento. O el rapto, lo llaman. Y yo realmente no logro entender cómo alguien que hace un estudio sistemático del Apocalipsis, puede pensar que en el versículo 1, en donde dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el cielo, y he aquí un trono establecido en el cielo, etc. No veo cómo eso puede llegar a encajar en el arrebatamiento. Porque para empezar, esto es Juan, es en singular, es solamente el apóstol Juan que es llevado. Si prestamos atención, ni siquiera
Jesús viene, o sea, dice sube acá. No tiene nada que ver con los pasajes en donde sí nos habla del arrebatamiento, que ya hemos visto tantas veces, ¿no?, en el canal, y que los podemos buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 13 al 17, en Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 21, y ya los veremos también prontamente cuando lleguemos al capítulo 6 del Apocalipsis, que hemos tocado en innumerables ocasiones en el canal. Entonces, por eso no me gustaría detenerme ahí en este momento, simplemente decir que esa visión de los dispensacionalistas está totalmente errada, y que eso también hace que haya tantos millones de personas que les cuesta tanto estudiar el Apocalipsis. En las iglesias cuesta enseñar el Apocalipsis, los mismos pastores no lo entienden. ¿Por qué? Porque han abrevado mucho en la teoría del dispensacionalismo. Como les he dicho ya en el estudio que hemos hecho de las iglesias, en los capítulos anteriores del Apocalipsis, las iglesias, contrariamente a lo que dice la teoría dispensacionalista, no son etapas de la historia de la iglesia. Son características, modelos paradigmáticos de creyentes, de personas, de iglesias también, pero sobre todo trasladarlos siempre a la vida de uno y decir, analizarse, nos ayuda a analizarnos y a crecer, a madurar en nuestra relación con Dios. Porque yo puedo haber salido, por ejemplo, de la Odisea, puedo pasar por periodos en los que estoy más como en Tiatira, o Pérgamo, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy simplemente poniendo énfasis en mi relación de amor con mi prójimo, por ejemplo, con los hermanos en la iglesia? ¿Me olvidé de mi primer amor? ¿Me cuesta sentarme a leer a la mañana o en el momento que tengamos? ¿Me cuesta orar? Entonces, para eso sirven las iglesias, para eso sirve el estudio, para autoanalizarnos. Pero tratemos de reflexionar por nosotros. Nos olvidamos, o tratemos, ¿no?, de olvidarnos, porque es tan importante para el crecimiento espiritual y madurativo, ¿no?, en la palabra, dejar atrás enseñanzas que fueron incorrectas. Entonces, si nosotros aprendimos, porque el pastor que nos tocó cuando empezamos nos dijo que eran épocas de la iglesia, ¿por qué no tratar de pensar y analizar que cómo podría ser una época de la iglesia? Por ejemplo, tomemos la última que vimos, que es la Odisea. ¿Cómo podría ser la última época de la iglesia, la Odisea, si la Odisea sentó las bases de la iglesia católica? ¿Cómo podría ser? No tiene sentido. Es decir, la Odisea es el modelo paradigmático de iglesia que adulteró las escrituras. ¿Por qué? Porque dejó infiltrar la escuela gnóstica, que era la escuela platónica. Entonces hizo un sincretismo de conocimientos filosóficos platónicos que a la vez bebían de las corrientes gnósticas de la época, con las doctrinas de Pablo, ¿no? Entonces, con las doctrinas de Pablo y por supuesto con la Biblia, con los escritos que había en ese momento. Entonces, ¿cómo eso podría ser la iglesia de los últimos tiempos? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, eso nació
lamentablemente, de un jesuita. Como ya se los he dicho también, lo vengo repitiendo en algunos capítulos, que se llamó Lacunza, creo que se llamaba Manuel Lacunza. Sería muy interesante que lo googleen, si les llama la atención esta información y si realmente están buscando la verdad. Cómo este hombre, este chileno, que era jesuita, que después se traslada a Italia, él escribió un libro que se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad. Este libro tuvo mucha repercusión, al punto que, por ejemplo, Manuel Belgrano, uno de los libertadores de Argentina, lo tomó, lo hizo traducir, lo llevó a Londres. En Londres un sacerdote, creo que católico, lo diseminó. Es decir, personajes importantes, ¿no? Estamos hablando, de Manuel Belgrano, estamos hablando de un jesuita, todos los libertadores, digamos, de Latinoamérica eran masones. Entonces no podemos ser tan inocentes de pensar que, pasó simplemente porque era un simple libro que escribió un sacerdote y nada más. No, yo creo realmente que los jesuitas, son un arma contra la verdadera palabra, y que siempre adulterar las escrituras es obra satánica, ¿no? Es obra satánica. Entonces, claramente, allí nacieron pensamientos que después fueron tomados por John Nelson Darby y por Scofield. Se dice que a ellos dos, ellos leyeron este libro de Lacunza y fueron fuertemente influenciados. Y el dispensacionalismo básicamente lo que dice es que las iglesias están divididas en periodos de tiempo, y que la misma Biblia está dividida en periodos de tiempo que no tienen nada que ver unos con otros, y que no es lo mismo. Que, por ejemplo, para mí, que estoy en el 2023, en el último periodo, yo no tengo nada que ver con, por ejemplo, lo que Moisés dijo en el Éxodo, porque esa es la dispensación para las personas que vivían en la época de Moisés, o las personas que vivían en la época de Noé. Entonces yo no puedo aprender nada de ese tiempo, porque ese mensaje no es para mí, y que el mensaje que a mí me corresponde sería de Mateo en adelante. Y ni siquiera de Mateo en adelante, porque creo que dicen desde las cartas de Pablo en adelante. Entonces, vamos que si no es una herejía eso, porque están poniendo el acento en las cartas de Pablo, y ni siquiera lo están poniendo en la palabra de Jesús. Entonces, ¿cuán torcido puede estar esa doctrina, ¿no?, del dispensacionalismo? Y que está tan dispersa, sobre todo en pastores anglosajones, pero que después fue dispersa por todo el mundo hispano también, por todo el mundo evangélico, y por supuesto también jesuita y católico. Entonces, creo que hay que siempre pedir discernimiento, y aquí también me gustaría simplemente una frase, decir que yo, por ejemplo, en mi último video de la Iglesia de la Odisea, hablé sobre John MacArthur, ¿no?, que me gustó su prédica sobre la Iglesia de la Odisea. Por supuesto que John MacArthur puede tener muchísimos errores,
y que yo puedo no estar de acuerdo en muchas de las cosas que dice, que de hecho lo estoy, o sea, no estoy de acuerdo en todo, pero bueno, intento siempre tomar lo bueno, por eso pido discernimiento al Señor y desechar lo malo, para que el Señor me dé discernimiento, para yo poder tomar lo bueno y desechar lo malo. De hecho, yo veo muchísimos pastores y no podría, si me piden que me han pedido a veces que aconseje, y es difícil aconsejar porque me puede gustar algo y me puede no gustar otra cosa, entonces es difícil aconsejar a un pastor. Yo veo muchos pastores, por ejemplo hay pastores adventistas que tienen grandes enseñanzas, pero bueno, después hay muchas cosas que por supuesto no comparto, mesiánicos, bautistas, como puede ser John MacArthur, claramente. Hay muchas cosas que no comparto, como por ejemplo, algo que vamos a ver en unos minutos y que tiene que ver con el versículo 2 que vamos a leer. Entonces, siempre, para seguir aprendiendo, siempre es bueno ver y pedir discernimiento, ¿no? Pedir discernimiento y decir, Jesús, dame discernimiento, Señor, dame discernimiento para saber por dónde tengo que ir, dónde está la verdad y dónde tengo que prestar atención para que esas malas enseñanzas no hagan mella en mi mente. Entonces, bueno, eso creo que es importante. Y porque nuestro camino tenemos que aprender a caminar nosotros, no seguir a un pastor ciegamente. No seguir a un pastor ciegamente. Entonces, eso me parecía importante decirlo. Bueno, después dice, a donde íbamos a llegar ahora, el versículo 2 del que acabo de hablar, donde dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, ¿cuántos sentados en el trono? Uno, no 3, 1. Entonces, esto de vuelta lo voy a hilar con la iglesia de la Odisea, donde tuve tantos mensajes negativos, evidentemente de católicos o de evangélicos que han heredado la enseñanza incorrecta y herética de la Iglesia Católica de la idea de la Trinidad. Porque me decían a mí, hereje. Puede ser que yo sea hereje de la Iglesia Católica. Por supuesto, yo soy hereje de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica es hereje de la Biblia. Entonces, en la Biblia no dice en ningún lugar ni la palabra ni la idea de Trinidad. Porque los trinitarios normalmente toman Mateo 28, 19, que es el pasaje, ¿no?, que toman, en donde nos dice, nos habla, ¿no?, de la idea de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Bien, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El tema es que justamente ese versículo, contradice a toda una serie de versículos que vienen después, y este versículo fue añadido. Por si no lo sabían, hagan sus investigaciones. Este versículo fue añadido por Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea fue uno de los que en la Iglesia Católica se los denomina padres de la Iglesia. Yo no puedo juzgar realmente a través de tanto tiempo pasado, 2000 años prácticamente, 1700, porque él es del año más o menos 300 después de Cristo. Entonces yo no puedo determinar realmente si él lo hizo de una manera que en su corazón había voluntad de engañar, o si realmente lo hizo porque él quería colaborar. Entonces yo no lo sé, pero sé que Eusebio de Cesarea introdujo este
este pasaje, este versículo, a lo mejor él quería ayudar, porque como hemos estado viendo en la Odisea, había mucha infiltración gnóstica en la Iglesia Católica. Entonces a lo mejor él, como veía que la gente no podía deshacerse de esa idea de un Dios trino que ya había calado dentro del cristianismo, a lo mejor, bueno, quiso ayudar y dijo, bueno, ya que no les entra en su cabeza la idea de que Dios es uno, bueno, nombremos a Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo no lo puedo juzgar. También es Eusebio de Cesarea el que introdujo la idea de que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Para aquellos que no lo sepan, Eusebio de Cesarea, fue él el que, intentando hacer cálculos, estudiando la última semana de Daniel, y que no le salían las cuentas, entonces intentando hacer esos cálculos, él fue el que introdujo la idea también de que el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio, cuando en realidad fue de 1 año. Entonces, ustedes oren al Padre, oren por revelación, y Él será el que les revele la verdad. Dios es uno. Muchas veces sí, se lo nombra el Padre o el Hijo, y bueno, lamentablemente en el Nuevo Testamento es como el Espíritu Santo, como si se nombrara otra entidad, cuando en realidad es el Espíritu del Santo, ¿no? Es un espíritu, no es una persona, es un espíritu. Que de hecho Dios es espíritu, porque así le dice el mismo Jesús a la mujer samaritana, ¿no? Por eso busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, no es materia. Entonces yo creo que tendríamos que siempre acordarnos de eso, que Dios es espíritu y que tiene varias manifestaciones. Entonces, la manifestación que nosotros pudimos ver en carne de Dios fue Yeshua, fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía que hacerlo así, porque su plan de salvación a la humanidad había sido que Él nazca de mujer y que cumpla, ¿no? Que cumpla con la ley. Entonces, a entender eso, que Dios tiene varias manifestaciones, o sea, que Dios es uno, que es espíritu y que se puede manifestar de diferentes formas. Se puede manifestar en carne, como se manifestó en Yeshua. Es el espíritu que nos sella cuando somos salvos. Y es Jehová, es el Dios de Israel, el que fue, el que es y el que será. De hecho, también a mí me llama la atención, por ejemplo, porque en el Nuevo Testamento no se nombra la palabra Jehová. Y es porque, bueno, Jesús es Jehová. Entonces ya no hace falta nombrarlo porque es Jesús, ¿no? Me imagino que habrá varios a los cuales les habrá llamado también eso la atención. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no se nombra la palabra Jehová? Porque no hace falta, porque ya está Yeshua, Jesús. En Jehová está la salvación, en hebreo. Y entonces me gustaría nombrarles los demás pasajes para que tomen nota, sobre todo si quieren los podemos ver rápidamente. Pero bueno, por ejemplo, el primero es Hechos 2:38, donde ustedes nunca van a ver que se manda a que se bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es en nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por supuesto, sí, porque recibimos el Espíritu de Dios una vez que somos salvos.
porque hay solo dos espíritus, el espíritu mundano y el espíritu de Dios, pero es el nombre de Jesús. Entonces, Hechos 2:38, Hechos 8:16, donde dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Después está Hechos 10:48, lo vamos a ver rápidamente, después ustedes pueden leer todo el pasaje. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quede por algunos días. Hechos 19:5, donde dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Romanos 6:3, donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Después Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Colosenses, que fue el pasaje que vimos también en la iglesia de la Odisea, porque Colosenses no estaba tan mal, de hecho, por suerte Colosenses no fue tan infiltrada como la Odisea, que sí había sido infiltrada con el gnosticismo, pero bueno, después toda la iglesia católica fue infiltrada con el gnosticismo, era demasiado fuerte, pero aquí también Pablo les dice, en Colosenses 2:12, sepultados con Cristo en el bautismo, porque previamente dice, en el versículo 11 dice, en Él, en Cristo, hay que remitirse, ¿no? Pero bueno, el remitente, digamos, el sujeto es Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, y tal vez hay algún otro pasaje, pero todos los pasajes hablan de ser bautizados en Cristo, en Jesús. Ese puntual al cual siempre se remiten los que defienden la idea de la Trinidad, fue agregado por Eusebio de Cesarea. Entonces, investiguen y sobre todo pídanle discernimiento al Señor, porque aparte el Señor no es mentiroso y no se contradice. Y si en Deuteronomio 6 Él dijo que el Señor Jehová, el Señor uno es, bueno, después no puede venir con la idea de que es tres, evidente. Y también evidente que hay tantos estudiosos, ¿para qué nombrarlos?, que lamentablemente están enceguecidos, no lo pueden ver porque defienden la idea de la Trinidad con uñas y dientes, por ejemplo diciendo que Ejad en el hebreo significa uno en la multiplicidad, cuando Ejad en hebreo es uno. Pregúntenle a cualquier, o sea, si tienen algún conocido que estudie hebreo, o si tienen la oportunidad de hablar con algún judío, pregúntenle que hable hebreo, pregúntenle, y Ejad es uno. No tiene esa connotación que han querido ponerle muchos evangélicos de que, no, pero es uno en la multiplicidad. No, Ejad en hebreo es uno. Entonces, bueno, y como dice aquí en Apocalipsis 4, el que estaba en el trono es uno, y en el trono uno sentado. Es uno, no es tres.
Entonces, después ya el versículo 3 habla sobre toda la majestuosidad de Dios, majestuosidad que realmente yo creo que que Juan, nos la cuenta con las palabras que él puede, pero que realmente es algo inenarrable, ¿no? Debe ser algo indescriptible, porque dice: el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a esmeralda. Entonces, todo esto, por supuesto, que es espiritual, no es material. El jaspe y la cornalina son piedras que el jaspe puede tomar un aspecto más verdoso, pero la cornalina es más como rojiza, más colorada. Y el arco iris, semejante en aspecto a esmeralda, yo me imagino algo así como que reverbera mucho, ¿no? Como que tiene ese brillo tan especial. Pero todo es algo que, Juan nos cuenta para que podamos tener un pantallazo, pero es muy difícil de imaginarse. Habla, por supuesto, de la majestad de Dios. Y también habla sobre los 24 ancianos. También hay, diferentes opiniones sobre quiénes son estos 24 ancianos. Yo personalmente pienso que son salvos, grandes hombres salvos, y que por el número 24 pueden representar a las dos casas, ¿no? Porque están los 12 apóstoles y pueden ser 12 grandes hombres de Dios más, que evidentemente fueron salvos, recibieron su corona, recibieron su galardón, como dice aquí, tienen corona, y sus vestiduras blancas. Y que, reinan, ¿no? Reinan porque tienen trono. Reinan junto a Dios, pero a la vez deben adorarlo por los siglos de los siglos, como dice en el versículo 10. Entonces, en el trono, uno sentado, y los 24 ancianos a su alrededor, adorándolo, también en tronos, pero adorándolo, y acompañando, ¿no? En todo ese gran alabanza a la cual se unen los serafines, que vemos en el versículo 7. Una pequeña cosa que también me gustaría decir aquí, porque también hay quienes piensan que los 24 ancianos pueden llegar a ser seres angelicales, pero es importante notar que los ángeles no tienen ropas blancas, ¿no? Eso tienen solo los salvos, los que reciben sus ropas blancas después de haber sido lavados en la sangre del Cordero. Entonces, coronas se les promete a los salvos, como por ejemplo podemos ver en la iglesia de Esmirna, ¿no? Donde Dios le promete darles la corona de la vida a los que sean probados y pasen con éxito la prueba. Y después también habla en el mensaje a Sardis, por ejemplo, entre otros pasajes, pero ahí también está, donde dice que las vestiduras blancas son las vestiduras dignas, ¿no? Dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y también se lo vuelve a decir a la iglesia de la Odisea, ¿no? Le dice que debería comprar oro refinado y vestiduras blancas, significando la salvación. Es símbolo de la salvación. Entonces,
Personalmente creo que hay digamos, todos esos indicios, ¿no? Las vestiduras, la corona, que son 24, el hecho de que nos demuestran que no son ángeles, no son seres angélicos, sino son hombres redimidos y salvos, grandes hombres de Dios. Y después también habla de los seres vivientes que son serafines porque lo que a mí por lo menos me da la pauta de que son serafines es que tienen 6 alas y que coincide con la descripción de Isaías, ¿no? Es la única parte en la Biblia, en Isaías 6, donde se describe a estos seres vivientes que tienen 6 alas y que dicen santo, 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 adorando, ¿no? Alabando todo el tiempo, durante toda la eternidad, al Señor. Porque también nos podríamos confundir con la descripción que aparece en el libro de Ezequiel, donde dice que los querubines tienen caras, ¿no? De búfalo, de águila, de león y de hombre. Pero en Ezequiel nos lo describe como en un solo ser con esos 4 rostros. Pero aquí son seres distintos. Y como Isaías no le vio la cara a los serafines porque la tenían tapada con sus alas, un par de alas tapaban la cara, otro par de alas estaban volando, las usaban para volar, y otro par de alas para taparse los pies. Pero bueno, aquí vemos, ¿no?, que tienen esas caras los serafines. Y lo que es nuevo, y que no nos había dicho Isaías, es que están llenos de ojos. Están llenos de ojos por dentro, estaban llenos de ojos. Bueno, y alababan, ¿no? Decían santo, santo, santo. Y aquí también me gustaría recalcar, porque también para este estudio, y algo que yo ya había leído hace un tiempo y que me había quedado en la mente pero que no me cerraba demasiado, era que hay una corriente, ¿no?, de estudiosos, de teólogos, de rabinos, que piensan que los serafines son serpientes aladas. Bueno, a mí realmente no me cerraba que serpientes fueran seres celestiales que alaban a Dios, porque justamente la serpiente es el símbolo del mal, ¿no?, del pecado. Entonces no me cerraba, pero por ejemplo yo fui en un estudio, fui a Bible Hub, a Isaías, yo creo que es 30, Isaías 36, porque allí se repite la palabra saraf, que tiene que ver con serafín. Y realmente me confundió mucho, porque allí ponía, esperen que lo busque, un momentito por favor, porque allí ponía serpiente. Entonces dije, no, ¿cómo puede ser? No puede ser que una serpiente esté adorando. O sea, sí puede ser, porque bueno, todo el mundo va a alabar a Dios, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? Toda rodilla se doblará y todo lo que respire alabe a Dios. Pero bueno, no como los seres celestiales, ¿no?, que alaban. Entonces, fui allí y dice, en Isaías 36, dice: la carga sobre las bestias del sur, en la tierra de problemas y angustia, de donde vienen los jóvenes, y viejo león, de donde la cobra y serpiente volador. Estoy leyendo ya la traducción, ¿no?, por eso es medio cortada. Ellos llevarán en las espaldas de burros jóvenes, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí dice, de donde la cobra y serpiente voladora.
Volador dice, pero bueno, es voladora. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Porque en hebreo es Efe, cobra, Be, saraf, y traducen como serpiente en Bible Hub, que está incorrecto porque saraf es el verbo arder o el adjetivo ardiente. Entonces allí hay un error grande en Bible Hub, porque después, haciendo otros estudios también, los pueden hacer ustedes, saraf no significa serpiente, saraf significa ardiente. Entonces son los seres que están aquí en la oración celestial de Apocalipsis 4, son serafines con alas como ardientes. Evidentemente estamos en el cielo, evidentemente esto es espiritual, yo no sé si será una combustión del fuego como lo conocemos, pero bueno, es como algo ardiente eternamente, ¿no? Son seres alados que tienen cabezas o caras de león, de águila, de hombre o de vaca, con 6 alas, con ojos, y esas alas son ardientes. Pero prestemos atención, porque sobre todo yo pienso que debe ser muy influidos por la Kabbalah, porque de hecho he leído estudios de un sitio, para qué nombrarlo, que es donde van todos los rabinos, digamos, donde habla de serafines como serpientes voladoras, con alas de fuego. Y es mentira, no son serpientes. Pero bueno, otra cosa más en la que tenemos que tener discernimiento, ¿no? Es muy difícil, realmente es un camino que hay que prestar mucha atención. Por supuesto que podemos ser salvos sin todos estos estudios, por supuesto, pero si queremos avanzar en el conocimiento de la palabra, bueno, hay que hacer estos análisis. Y bueno, me parece que focalizarnos, ¿no? Focalizarnos en eso. Después vuelve a repetir, ¿no? Que dan gloria y que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, es Jehová, es Jesús el que está sentado en el trono y al cual lo adoran todos estos seres que están en el cielo. Creo que es todo lo que tenía que decir, así que bueno, me despido hasta un próximo encuentro. Les mando un abrazo en Cristo.